Doy paso ahora a Ainara Ripa para hacer un poco la presentación del apartado de excelencia. Empezamos con excelencia, sí, se me oye. Bueno, pues yo voy a ir muy rápido porque bueno, lo primero que lo he mencionado antes es que hay que usar la plantilla, ¿no?, del propio topic, en la página del propio topic, que os la descargáis a través de, siguiendo los 3 pasos que he comentado antes en mi primera presentación. Después también que hay que tener presentes los criterios de evaluación cuando escribís y que no son los mismos para todos los topics, ¿vale? Depende del tipo de acción que sea vuestro topic. No es lo mismo presentarse una RIA, una IA, que una CSA o que a un PCP, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es leer también en detenimiento estos criterios de evaluación y aseguraros de que los cubrís por completo todos. ¿Vale? Y como digo, pues varían dependiendo del tipo de acción. Importante también lo que ha mencionado Andrea, que existen criterios de desempate, que las notas son muy altas por lo general y que es bastante habitual que haya que aplicar criterios de desempate. Uno de ellos, en concreto el segundo, está muy relacionado con la sección de excelencia, ¿vale? Es decir, a dos proyectos con la misma puntuación total, el que va a ganar es el que tenga mayor puntuación en la sección de excelencia. Si se trata de una RIA, si se trata de una IA, a 2 proyectos con igual nota global, la que gana, por así decirlo, es la que tenga una puntuación más alta en la sección de impacto, ¿vale? Entonces, si estáis preparando una RIA, es especialmente importante que le dediquéis o que le dediquéis más cariño, igual quizá a esta sección, aunque hay que dedicarle cariño a todo, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo ver qué tipo de acción es vuestro topic? Pues lo veis ahí en la diapositiva, ¿vale? En el Funding Attendance Portal, en la cabecera, cuando arranca el topic, veis lo que aparece resaltado en amarillo, el tipo de acción, ¿vale? Ahí podéis ver de qué se trata. Bueno, para esta primera sección de la propuesta, lo que básicamente este es el resumen, ¿no?, de lo que nos están pidiendo, ¿no? Y lo primero es entender el desafío, ¿no?, y el campo en el que os presentáis, ¿no? Luego que los objetivos sean pertinentes, ¿no?, que sean objetivos específicos, medibles, los objetivos de SMART, ¿no? Explicar claramente cuál es vuestra ambición, cómo vais más allá del estado del arte, cómo sois ambiciosos pero sin dejar de ser creíbles, cuál es vuestra metodología y cómo respetáis temas como Open Science o la Gender Dimension que han comentado antes los compañeros de Mili. Bueno, estos son los distintos puntos que tiene la plantilla, ¿vale?, para las acciones RIAs e IAs. Hoy vamos a explicar RIAs y IAs porque son los topics que mayoritariamente, o sea, es el tipo de acción que tienen la mayoría de topics, ¿vale? Las plantillas de CSAs y de PCP son distintas, entonces estar seguros de que os estáis descargando la plantilla correcta, ¿vale? Esto es importante. Bueno, en el punto, la sección de excelencia tiene 2 secciones. Por un lado, esta que veis al principio, los objetivos y la ambición. Incluso la propia plantilla da una indicación sobre la extensión recomendada. Esto es totalmente recomendado. Y hay que cubrir los 3 puntos que veis en la diapositiva, ¿no? Primero hay que describir los objetivos sin demasiada literatura, a ser posible, de manera que sean lo más claros y concisos posibles. Hay que demostrar que son pertinentes, ¿no? Y eso pues podéis demostrarlo pues indicando pues qué partners van a realizarlos y cómo es bueno, lo más adecuado, ¿no? Los objetivos tienen que ser medibles y verificables, es decir, para cada uno de esos objetivos podéis establecer un objetivo general y varios objetivos específicos, pero sí deberíais de establecer indicadores, ¿no?, que eso nos hará ver si vais cumpliéndolos, ¿no? Que sean cuantificables estos objetivos, porque así es mucho más fácil de identificar si vais cumpliendo o no esos objetivos, ¿no? Hay que describirlos y lo que decía, ¿no?, establecer indicadores para cada uno de ellos, ¿no? La segunda subsección trata de demostrar, o tenéis que demostrar cómo vais más allá del estado del arte, ¿no? Hay que, bueno, pues ver si o explicar si los conceptos que usáis son nuevos para vuestro campo, o bien para el laboratorio o para el grupo de investigación. Hay que hacer también, bueno, o explicar claramente cuál es
la novedad que proponéis y hacer una búsqueda tanto de patentes como de publicaciones. Para esto, las entidades que tenéis oficinas de transferencia del conocimiento, pues igual os podéis apoyar en estas oficinas de transferencia para redactar estos apartados, hacer estas búsquedas. Ya sabéis que hay bases de datos de búsquedas de patentes, la Oficina Española de Patentes y Datos tiene la base de datos Invenes, luego también está para el tema de las publicaciones, podéis usar Zenodo. Y por último, en este apartado 1.1 también tenéis que demostrar, ¿no?, la madurez de la idea que proponéis, ¿no?, teniendo en cuenta pues, el tipo de acción al que os presentáis. Las RIAs y tienen un TRL entre 4 y 6 de manera general, y las IAs tienen un TRL mucho más alto, ¿no?, más cercano a mercado. Habría que especificar para cada, a nivel sistema, cuál es vuestro TRL de inicio y de fin, ¿vale? Pero también a nivel subsistema, ¿vale? A nivel componentes o subsistemas. ¿Cuál es vuestro TRL de partida y a cuál es el TRL al que lleváis? Aquí lo suyo para descargar, lo típico, ¿no? Para descargar la lectura al evaluador, lo suyo es incluir pues tablas, por ejemplo, o algún tipo de formato que haga que sea más fácil la lectura, ¿no? Es muy habitual ver los objetivos, por ejemplo, en formato tabla, ¿no? Bueno, el segundo de los apartados que componen la sección de excelencia es la metodología, ¿no? Aquí, bueno, pues aquí se suelen incluir, ¿no?, o se debe explicar un poco la metodología general. Como digo, hay indicaciones de páginas o de extensión para cada uno de los subapartados, que no es obligatorio cumplirlas, pero bueno, os pueden servir de idea, ¿no? Es recomendable aquí incluir gráficos un poco pues, con los paquetes de trabajo, ¿no? Explicando los paquetes de trabajo sin llegar aquí al nivel de tarea, porque eso se hace en la sección 3, ¿no? También os van a pedir que indiquéis cuáles son los proyectos, tanto nacionales como internacionales, que realimentan a vuestro proyecto, y para eso pues, bueno, lo podéis hacer en dos tablas, ¿no? Una tabla con proyectos relacionados nacionales y otra con proyectos europeos o internacionales relacionados, ¿no? Indicando, para eso os podéis hacer, bueno, uso de la herramienta Cordis, que es el buscador de proyectos financiados de la Comisión Europea, y bueno, y lo suyo es indicar pues, no solo el proyecto, sino pues, si hay algún partner que haya participado vuestro del consorcio en esos proyectos, y cómo vais a usar los resultados de ese proyecto, cómo van a alimentar el vuestro, ¿no? También, y no siempre es obligatorio, hay que decir si vuestra propuesta tiene un enfoque interdisciplinar, ¿no? Hay que explicar también aspectos de si vuestra propuesta tiene aspectos de ciencias sociales y humanidades, también no es obligatorio, ahora lo voy a contar. La dimensión de género que ha estado explicando hace un rato Juanjo. También, si creéis que vuestro proyecto trata con sujetos biológicos y con sus funciones, pues deberíais de explicar cómo tenéis en cuenta esa dimensión de género en la concepción de la metodología. Y hay unas secciones también dentro de este apartado 1.2 dedicadas a Open Science y Data Management. Bueno, importante también cuando diseñáis la metodología es ver si tenéis alguna, o si vuestro topic tiene asignado alguna de las 4 prioridades que veis en la diapositiva, ¿vale? Digital Agenda, Artificial Intelligence, International Cooperation y la que veis debajo, ¿vale? Las 4. ¿Cómo veis esto? Pues os metís en el Funding and Tenders Portal, seleccionáis el Cluster 4, Destination 5, ¿vale? Aquí. Y luego vais seleccionando cada uno de cada una de estas prioridades y os aparecerá el listado de topics. Por ejemplo, Digital Agenda está relacionado con 10 topics, Artificial Intelligence con 3. Entonces, si por lo que sea vuestro topic está relacionado con alguna de esas prioridades, lo suyo es que lo tengáis en cuenta pues, en el diseño de la metodología, ¿vale? Ver pues eso, si hay alguna estrategia publicada relacionada con estos temas y tratar de integrarlo en la metodología, ¿no? Bueno, sobre el tema de ciencias sociales y humanidades, no es obligatorio, aparece en la sección 1.2, es una subsección de la sección 1.2, pero no siempre hay que detallarlo, ¿vale?
Normalmente, si hay que detallarlo, vais a encontrar esta frase, ¿no? This topic requires the effective contribution o ¿vale? ¿Qué ocurre? A mí se me ha podido escapar, ¿vale? Pero no me ha parecido verla en ninguno de los topics de espacio de este año, así que aunque la plantilla os diga que tenéis que abordar los temas de SSH, ¿vale? Pues bueno, pues si como pone eso, o sea, como no aparece esa frase en vuestro topic, en teoría no es obligatorio hablar sobre estos temas, ¿vale? Entonces simplemente pues ponéis una frasecita diciendo que estas disciplinas, o sea, que vuestra propuesta no está relacionada con ninguna de estas disciplinas, ¿vale? Por ejemplo, temas de dimensión de género. Sí, normalmente hay que tener la dimensión de género siempre en cuenta, ¿vale? Si no hubiera que tenerla en cuenta, para todos los topics, lo que pasa, si no hay que tenerla en cuenta, se detalla en el scope de vuestro topic, ¿vale? Y vais a encontrar una frase como esta, ¿no? Que la integration of the gender dimension is not a mandatory requirement, ¿vale? Entonces, no estáis obligados a tenerla en cuenta. Si vuestro topic tiene esta frase, suele ser la última frase del scope, ¿vale? Chequearlo y, pues lo típico, pues si no, o sea, si tenéis esa frase, pues simplemente en este subapartado lo que decís es que vuestra propuesta no está relacionada o no trata con sujetos biológicos ni con sus funciones y que pues por lo tanto no tiene gender dimension asociada, ¿vale? Más cosas. Temas de Open Science, que esto es lo que ha comentado también Juanjo, ¿no? Bueno, existen, o sea, tendríais que detallar cuál de todas estas o cómo vuestros proyectos contribuyen a estas Open Science Practice, ¿vale? Y planear actividades de algún tipo o algún ejemplo para cada una de ellas, ¿no? Si fuera posible. Para el tema del Data Management Plan, pues hay una herramienta que se llama Argos, ¿vale? Que podéis usar. La ha hecho OpenAire y, bueno, y tenéis aquí una plantilla, incluso hay una plantilla publicada de lo que podría ser un Data Management Plan, por si queréis citarla en vuestras propuestas. Si tenéis dudas, como estos temas de Open Science son súper particulares y para eso se ha nominado un punto nacional de contacto, ¿vale? Para estos temas, que lo hemos incluido en la diapositiva, pues por si tuvierais dudas sobre cómo habéis enfocado este apartado, si lo estáis haciendo bien, pues no dudéis en contactar con Laura Bonora, ¿vale? Que está a vuestra disposición para estos temas. En el Program Guide, que hemos puesto aquí el enlace, explican cómo se evalúan los temas de Open Science, ¿vale? Por si os sirve el leeros un poquito cómo se evalúan estas Open Science Practice. Es una página simplemente, pero bueno, os puede ayudar a redactar ese apartado. Y poco más, yo creo que con esto acabo la explicación del apartado de excelencia. Vamos a escuchar este caso práctico. En este caso vamos a escuchar la experiencia de la preparación del proyecto MILI, coordinado por el INTA, por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Es una propuesta que se presentó al topic de Space Science and Exploration Technologies el año pasado y que ha arrancado ahora en diciembre de este año. Entonces, bueno, vamos a escuchar al equipo que estuvo preparándolo, Ignacio Arruego, jefe del Departamento de Cargas Útiles, y Juan José Jiménez. Pues yo soy Ignacio Arruego, del Departamento de Cargas Útiles del INTA. Como decía Inara, se trata de transmitir un poquito cuál ha sido nuestra experiencia en la parte, preparando la parte de excelencia en concreto de la propuesta que hicimos el año pasado. Como las experiencias, digamos, que tienen algo de personal, pues hemos decidido contároslo entre las dos personas que han habido más implicados de todo el grupo en esta parte en concreto. Yo os voy a hablar más del qué contamos y mi compañero Juan José Jiménez, digamos que hablará más del cómo lo contamos. Entonces vamos a empezar por la idea que planteamos, es decir, cuáles son nuestros objetivos, cuál es el estado del arte y, consecuentemente, cuál es el reto que se plantea, cuál es la perspectiva estratégica, es decir, haces la idea que tú propongas es para algo, en definitiva ese para algo tiene que quedar bien claro, es decir, la utilidad futura. Y pasaremos a hablar de los aspectos disruptivos, dónde estaba la innovación, viabilidad y verificabilidad, son aspectos que exige, digamos, la convocatoria, metodología, cuestiones formales. Hablaremos un poquito de cómo formamos el consorcio y de cómo se preparó la propuesta. Entonces, lo primero de todo es
en cuanto al planteamiento de la idea, dejar claros los objetivos. Bueno, para empezar también me gustaría dejar claro que nosotros vamos a tratar de transmitir nuestra experiencia. Yo estoy convencido de que la misma propuesta la coge otro panel de evaluador y en vez de poner un 5 te pone un 3,5. Pero bueno, nosotros vamos a dar pues, nuestra visión de cómo lo percibimos, ¿no? Primero de todo, hacer una descripción concisa de la idea. Nosotros en la primera página decimos lo que queremos hacer es esto, en 2 párrafos, en un párrafo, de hecho. Bien clarito. Desde el inicio de la memoria y dejando claros los objetivos científicos y técnicos, es un mix de ambas cosas. En concreto, nuestra propuesta era en un LIDAR para Marte, eso es lo de menos ahora mismo. Como digo, muy sintéticos, muy resumidos desde el primer párrafo de la propuesta. Y a continuación pasar a mostrar dónde está el estado del arte y consecuentemente dónde está el reto. Es decir, lo que queremos hacer, bueno, hay gente que ya lo ha hecho, que no lo ha hecho, hay cosas parecidas que existen, bueno, pues mostrar un poco esas cosas parecidas. En nuestro caso, como digo, era un LIDAR, pues todos los LIDARs similares que existen en el mundo, dónde está el estado del arte, e identificar muy claramente qué aspectos pretendíamos mejorar. Identificar muy claramente por qué creemos que lo que nosotros estamos proponiendo va a ser mejor que lo que existe o que lo que otros grupos están tratando de desarrollar. Y ahí entramos en mostrar 2 cuestiones. Una, un cumplimiento con aspectos fundamentales que solicitaba el topic. En este caso en concreto eran 4 que estaban muy claramente descritos. ¿Dónde está la disrupción científico-técnica? En este caso para misiones de exploración, porque este era el call. Exigían que se hablara de validación de aquello que estás proponiendo desarrollar. Hablábamos de una propuesta que apuntaba a TRLs medios, TRL 3-4. Por lo tanto, hablamos pues, de campañas de validación de ensayos, tanto de laboratorio como campañas de campo, en este caso el instrumento que estábamos desarrollando. Hablar de colaboración. Evidentemente nos movemos en un ámbito donde se mezcla ciencia, el instrumento vale para hacer una ciencia, en este caso atmosférica en Marte. Hay una implicación industrial, por supuesto toda la carga de esfuerzo de ingeniería y fortalecer la excelencia de Europa. Nosotros decíamos en todos lados que todas las tecnologías que pretendemos utilizar trataremos de, no siempre va a ser posible, y eso lo sabe además cualquiera que lo lee, pero trataremos de que sean fundamentalmente basadas en tecnologías europeas. Y después una cuestión, en mi opinión, muy importante es haberlo ubicado en un roadmap. Es decir, estamos en espacio, uno no va al espacio el solito, evidentemente, y cuando estamos hablando de llevar un instrumento a Marte, menos todavía. Es decir, o esto está enmarcado en algún roadmap o muestras que hay una cierta estrategia detrás, que ya has visto esto dónde va a poder volar en el futuro, hablando claro, o a nosotros nos parecía arriesgado que pudiera dar la sensación de que esto se iba a quedar en un cajón. Es decir, esa parte para nosotros era importante y bueno, dedicamos una parte importante de la propuesta a describir cuál es ese roadmap, cuál es la misión donde le vemos la oportunidad, en qué posicionamiento llegaríamos a esa oportunidad el día que sea una realidad, etcétera, etcétera. Aspectos disruptivos y de madurez que te pedía la propuesta. Pues destacamos efectivamente cuáles eran los aspectos disruptivos del instrumento que pretendemos hacer, en qué es mejor que otros instrumentos que existen, en qué es mejor incluso que instrumentos similares de tierra. Existen instrumentos de tierra pues con unas características técnicas parecidas que pretendemos mejorar incluso en un instrumento para Marte, ¿no? Por lo tanto, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho antes. Identificamos muy claramente qué tecnologías era necesario madurar y de hecho se basa nuestra propuesta en 4 pilares que son 4 pilares tecnológicos. Para hacer esto que nosotros queremos hace falta un esfuerzo de maduración tecnológica en tal tecnología, en tal otra, en tal otra, en tal otra, concretamente 4 tecnologías contadas con los dedos. Y al mismo tiempo que estás hablando de esos aspectos disruptivos, de qué mejoras tecnológicas vamos a hacer, de hacer algo que no se ha hecho antes, pero yo, de nuevo, veo que es importante no pretender vender la moto de que vas a inventar el teletransporte. Es decir, tiene que haber las cosas en tecnología, lo sabemos todos, pues evolucionan muy rápido, pero al mismo tiempo que muy rápido, pues no son saltos tampoco de gigante, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tratar de hacer esta mejor aquí, esta mejor allá, juntar esto con esto y juntando esas piezas creemos que nos va a salir un instrumento mejor que los que hay. La viabilidad, por supuesto, es importante y verificabilidad. Como decíais en las presentaciones anteriores, hay estas pequeñas frases o conceptos que van soltando, no esperamos ver, la verificabilidad era uno de ellos. Y la viabilidad, por supuesto, pues en nuestro caso una serie de estudios ya de carácter más técnico y más científico, de mostrar, oye, pues este instrumento que pretendemos hacer y que queremos que mida tanto, pues lo acompañamos de todos unos estudios obviamente técnicos demostrando que esto es viable a priori o teóricamente es viable. Y a esto también le dedicamos una extensión bastante relevante, en defensa de esa viabilidad del instrumento que estamos proponiendo. E identificamos, al hilo de la verificabilidad que piden, una serie de aspectos, de hitos, de tareas que permitan un seguimiento claro para los evaluadores posteriormente,
del seguimiento de la propuesta me refiero, y para los evaluadores de la propuesta que tú estás presentando, ver que vamos a permitirles verificar esos hitos, esos avances y por lo tanto el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos que hemos planteado. En estos dos aspectos también le dedicamos bastante tiempo y digamos que le dedicamos bastante incluso extensión dentro del límite de páginas de la propuesta. Y después en cuanto a metodología, bueno, nosotros comenzamos por contar los conceptos básicos. Queremos hacer un LIDAR. Un LIDAR consiste en esto. Y su principio de funcionamiento es para, como quien dice, para ingenieros de primero de carrera. Iba a decir para niños. Identificando cuáles son los retos de este instrumento que queremos hacer. Planteando mucho estudio, mucho análisis y mucho trade-off. Muchas cosas ligadas con el punto anterior que permitirán también hacer ese seguimiento, ese estudio de la viabilidad y esa verificabilidad posterior. Y ligándolos a las tecnologías esas que presentábamos antes, lógicamente, que consideramos que son el reto, que hay que madurar aquí, 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 y que son esos aspectos clave. Y sugería, el propio Cole decía, esta parte contarla contando una historia, y lo decían, pues lo que hicimos, es decir, no hemos inventado nada. Nosotros lo que hicimos es leer muy bien lo que pedían y tratamos de seguir punto por punto lo que pedían. Y aquí, de hecho, sugerían que se hiciera contando una historia, pues contamos una historia. El INTA lleva no sé cuántos años haciendo tales tipos de instrumentos, entonces vemos que una continuación natural sería esta, que nos aportaría esto, y el concepto básico es tal, pero aquí hay un reto, entonces vamos a ver si. Y lo hicimos así, contando una historia, enlazando todo bueno, que haya un hilo conductor, ¿no? Que se vea una continuidad en todo lo que estás contando. Esa es la parte fundamental de lo que hemos contado. Vamos a tratar de ser muy breves y doy paso a Juanjo para la parte más del cómo, digamos. Comentando Ignacio, son parte de la plantilla, ¿vale? No los hemos ido inventando nosotros, hemos ido siguiendo la plantilla punto por punto y la guía del programa, ¿vale? Para nosotros, como bien comentabais antes, ha sido nuestro libro de mesa. Hasta tal punto que en el propio Word con el que estuvimos trabajando teníamos comentarios al margen que era copy-paste de las instrucciones. ¿Vale? Y lo teníamos ahí siempre presente sin que molestase a la vista para poder ir escribiendo, pero lo teníamos totalmente ahí preparado. Y fuimos identificando de esas instrucciones puntos clave que no estaban identificados como un apartado de verdad. Y esos puntos los hemos ido siguiendo, incluso los hemos ido en algunas ocasiones reseñando en azulito, en nuestro caso, como ahí. Entonces, en la parte final ya de metodología, hay una parte, ¿no? Lo de la aproximación interdisciplinar, la dimensión de género, el Open Science y el Data Management, que es un poco más rollo que toda la parte de la que ha hablado Ignacio de contar. Bueno, esto también es parte de la historia, pero esto es como un poco más cerrado. Ahí agarramos la guía del programa y a ver qué es lo que pedían en cada caso. En cuanto a la aproximación interdisciplinar, pues dijimos, bueno, vamos a dar todo lo que piden. Si es que lo que nos están pidiendo es que el proyecto se haga de esta forma. Bueno, pues dijimos que obviamente es muy importante, que de hecho lo es, la aproximación interdisciplinar, y se nos ocurrió proponer el uso de una facility que tiene la ESA precisamente para poder hacer desarrollos multidisciplinares e iniciar un proyecto de estas características. En la parte de dimensión de género, hay que tener en cuenta lo que decía antes, Ainara, que no es el balance entre hombres y mujeres, ¿vale? Se refiere a si tienes sujetos, si hay personas que van a recibir esa investigación, ¿no? O sea, en el caso de biología, pues una vacuna, pues obviamente a lo mejor no se comporta igual en un hombre que en una mujer, pero en temas tecnológicos, pues también hay ciertas diferencias. O sea, por ejemplo, el metabolismo de los hombres y de las mujeres en el espacio no se comporta igual. Si tú estás haciendo un estudio sobre eso y vas a sacar unas conclusiones sobre eso, tienes que decir cómo vas a implementarlo en hombres y en mujeres. Y en el caso de que realmente no haya diferencia entre ambos, tienes que justificarlo. O más bien, yo diría que lo que tienes que hacer es decir que vas a incluso probarlo, ¿vale? Que lo vas a hacer con hombres y con mujeres, aunque te creas que no hay diferencia. A lo mejor te llevas una sorpresa. Ha habido algunos desarrollos tecnológicos que nadie se esperaba que hubiera diferencia entre hombres y mujeres, como son las gafas de visión 3D, pues parece ser que no funcionan exactamente igual en hombres que en mujeres, y como originalmente fueron desarrolladas por ingenieros hombres, pues con ellos funcionaban muy bien, y a las mujeres generalmente les daban dolor de cabeza por un tema que tiene que ver con la visión binocular y las sombras y tal. Entonces hay que decir que lo vas a hacer, o si no hay sujetos biológicos, como en nuestro caso, explicar que no es necesario. No es necesario, nosotros vamos a hacer un LIDAR
no vamos a hacer ni siquiera un LiDAR todavía para que lo maneje un hombre o una mujer, ¿vale? Si fuera un LiDAR portátil que lo va a llevar un hombre o una mujer, pues a lo mejor habría que incluir ahí algo relacionado pues, con la ergonomía o vete tú a saber. En este caso no hay sujetos biológicos por ningún lado. En Open Science, pues nada, cogimos la guía del programa y fuimos dando todo lo que querían. O sea, quiero decir, todo, absolutamente todo. Dijimos que lo íbamos a implementar, bueno, las cosas que más o menos nos resultaban más fáciles. Y las que no, pues dijimos que lo íbamos a intentar, ¿vale? Que íbamos a subir, a utilizar revistas abiertas, los preprints, absolutamente todo, ¿vale? O sea, fuimos haciendo copy-paste y haciendo un plan de lo que ellos querían. Y claro, ahora estamos obligados a cumplirlo, obviamente, pero así lo haremos. Y en cuanto al data management, esto está más pensado para proyectos en los que se generan muchísimos datos, ¿vale? No es nuestro caso, pero aunque explicamos que no era nuestro caso, los, entre comillas, pocos datos que generaremos y documentos que generaremos sí van a seguir un plan de documentación y un plan de almacenamiento de datos. Comentamos que en nuestro caso el INTA tiene un grupo específico dedicado a eso, con lo cual a lo mejor pues, nos resultaba un poco más fácil, y ellos nos prepararon un esbozo de las generalidades de un plan. Y con esas generalidades nosotros particularizamos para nuestro proyecto. Identificamos hasta 5 categorías de datos que podíamos tener, nos inventamos ya una nomenclatura para diferenciarlos, algo que se veía que tenía sentido, que era genérico, pero concretamos lo bastante como para que vieran que nos lo estábamos tomando en serio y que las prácticas y que lo íbamos a hacer de una manera adecuada. En definitiva, o sea, darle lo que quieren escuchar, ¿vale? O sea, nosotros hemos hecho copy-paste de muchas partes o pequeñas frases o pequeñas palabras, ¿no? Tanto del template como de la guía del programa, ¿vale? Incluso algunas de esas palabras eran resaltadas en azul, como si fuese el inicio de una sección. No llegaba a ser un corte de sección, por lo que hablábamos de que tiene que ser una historia, tiene que ser además atractivo de leer. Pero si ellos están esperando que hables de esto, pues se lo pones por delante. El consorcio también es muy importante. Lo que hablaban antes de cómo eliges el consorcio. Nosotros buscamos gente con la que ya habíamos tenido experiencia previamente, que sabíamos que funcionaban bien y que eran complementarios, ¿vale? Nosotros, como ha comentado Ignacio, teníamos 4 tecnologías a desarrollar. Nosotros en nuestro topic teníamos que subir el TRL de tecnologías para que Europa sean los líderes en esas tecnologías, y teníamos que desarrollar también un prototipo, ¿no? Que las probara y que demostrara que funcionaran. Pues nuestras tecnologías eran algunas optoelectrónicas, 2 de ellas, que el INTA es el experto que pone esa parte. Había otra parte relacionada con óptica avanzada, freeform, y ópticas de formas raras, que el INTA tiene gente que diseña, y Asfericom, que está allí, son fabricantes. Necesitábamos también estructuras de bajo coeficiente de dilatación y diseñar unas estructuras específicas. Ahí es donde entra el Politécnico de Milán y el CIN. Unos son los que fabrican, los que crecen ese material de bajo coeficiente de dilatación, y los otros son los que diseñan las piezas, ¿vale? O sea, eso era clave. Y de cara a York, la Universidad de York, que son canadienses, no son europeos. Lo que pasa es que ellos son los únicos que han puesto un LiDAR en Marte, ¿vale? Son el único grupo mundial hasta ahora que han puesto un LiDAR en Marte. Entonces es un complemento perfecto. Otra cosa que desde mi punto de vista también es importante a la hora de elegir el consorcio es, aunque por temas de estratégicos nosotros queremos tener el control y queremos que la tecnología sea nuestra, no todo, ni podemos ni debemos hacerlo nosotros, ¿vale? Entonces hay que ceder ciertas cosas que, aunque tú tengas experiencia, creas que ellos pueden aportar, sobre todo porque uno de los objetivos de este programa es diversificar por toda Europa. Entonces, en concreto, el tema de diseño optomecánico, el INTA tiene grupos específicos para eso,
Y parte de la validación del LIDAR y caracterizaciones ópticas y demás también podría hacerlo el INTA, pero bueno, obviamente yo ya he hecho un LIDAR y sabe cómo va. Y es una validación perfecta. Yo creo que esto ha llevado la balanza muy a nuestro favor, el meter a este grupo como un grupo que externamente va a validar nuestro diseño y lo va al final a calibrar, aunque nos gustaría hacerlo a nosotros también. Y una cosa fundamental a la hora de escribirlo es involucrar a todos los expertos, ¿vale? Aunque se ha escrito en el INTA y la mayor parte del trabajo lo hemos hecho en el INTA, hay que hablar con todos los socios y de hecho la colaboración de los socios, todos, absolutamente todos los socios han colaborado de alguna manera, o bien de una forma directa, escribiendo alguna parte concreta que hemos necesitado, ¿no? Como por ejemplo el caso del zinc que ha hablado de sus materiales cerámicos, o dentro del INTA hay varios grupos, ¿no? Que cada uno hace una cosa distinta. Pues bueno, se han ido repartiendo, hemos ido repartiendo ciertas secciones que luego hemos juntado y hemos medio rehecho y hemos adaptado, pero lo que sí que es verdad es que absolutamente todos han aportado ideas y todos han explicado, han explicado algo. Conversaciones, mail, reuniones que hemos tenido nos han ido dando input para decir, ay, pues esto se puede contar así o esto se puede contar de esta otra manera. Y ya está. Muchas gracias. Quería comentar dos cositas referente a cosas que habéis comentado. En cuanto a dar lo que piden, ¿no? Habéis dicho pues el TRL, no te quedes en un diseño en papel si te están pidiendo un TRL 3. Nosotros, por ejemplo, pedían TRL 3.4, pues nosotros hemos dado más, ¿vale? Nosotros hemos dicho que vamos a hacer unas pruebas de radiación, unas cosas que quedan por encima porque nos interesa. A nosotros esto es estratégico. Nosotros empezamos a trabajar con temas del LIDAR en 2016. ¿Vale? Empezamos haciendo un curso y aunque la propuesta la hemos escrito muy rápido, que llegamos así como un poco tarde y demás, había mucho trabajo previo detrás. Y lo de escribir, no meterte a escribir si crees que no casa mucho, bueno, bien, si ves que no casa, no te esfuerces, pero si tienes dudas, hazlo. Nosotros teníamos dudas, era la primera vez que hacíamos esto. Y la verdad que no teníamos, o sea, sabíamos que era una buena propuesta y que era una buena idea y que cuadraba perfectamente con el topic, porque cuadrábamos con las cuatro, pero pensábamos que no íbamos a ganar. La verdad es que estábamos ahí un poco desanimados, pero dijimos, bueno, este trabajo, si lo ordenamos, aunque no lo ganemos, ya lo tenemos preparado para otra convocatoria, que no tiene por qué ser de Horizonte Europa, que puede ser una convocatoria nacional, porque ya tienes ahí la información preparada y rehacerla luego es mucho más fácil. Entonces, bueno, pues yo diría que sí, que tirar para adelante, aunque no lo tengáis muy claro. No. Hemos dicho que en caso de poder iríamos un poquito más. O sea, tampoco nos hemos comprometido porque no se puede, pero sí que es estratégico para nosotros. Nosotros esto lo queremos llevar más adelante. Gracias. Una duda de la propuesta. Vosotros planteasteis como un roadmap, ¿no? Como diciendo, este proyecto encajaría en este roadmap. ¿Cómo o de dónde sacáis ese roadmap? Porque, por ejemplo, entiendo que el instrumento que desarrolláis es para mandarlo a Marte, ¿no? O sea, ¿buscáis el roadmap, por ejemplo, de la NASA de futuras misiones? Sí, el roadmap existe, sí. Pero claro, porque es un caso muy particular. Misiones a Marte, si estuviéramos hablando igual, no sé qué decirte, de pequeños, de CubeSats, New Space, algo que tú puedas defender, que puedes hacer tú, puedes hacer tu propio roadmap, pero decir que vas a llevar un LIDAR a Marte, obviamente no. Existe un roadmap y lo que hicimos fue estudiar todos los roadmaps de la NASA, de la ESA, diferentes estudios, el General Exploration Roadmap que la propia convocatoria sugería, o el Voyage 50 de la ESA, en fin, todos los que hay. Y bueno, pues tenemos la suerte, no es que tengamos la suerte, también nos hemos puesto a trabajar en eso porque nos interesa aportar nuestra trayectoria científica y sabemos que la ESA tiene prevista una misión que sea una realidad cuando sea, breve, que incluye un LIDAR. La carga principal que tiene es un LIDAR. Entonces, el roadmap es claro en nuestro caso, pero habría que identificarlo. Sí. Pasamos a impacto.